Gracias. 9 de la mañana con 4 minutos. Es momento de la mesa de análisis de los miércoles. Para ello recibo con gusto a Arturo Rosas. Arturo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús, y muy buenos días al auditorio también. Mauricio Zapata, muy buenos días. Un gusto como siempre, Mauricio. Gracias, Chuy, buenos días. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre este tema que se da desde la Secretaría de Seguridad Pública, en donde la cantidad de robos que se cometen en sus diferentes modalidades en el estado son normales, así lo aseguró el titular de esta dependencia, Carlos Arturo Pancardo, quien consideró innecesario el regreso de la Policía Preventiva Municipal para atender de manera más focalizada este tipo de delito. Dijo que los únicos robos que se registran en el estado son sobre todo en tiendas de conveniencia, en los que se tiene una respuesta inmediata por parte de los elementos de la Guardia Estatal al disponer de botones de pánico en este tipo de establecimientos. Si bien se cometen robos domiciliarios, aseguró que generalmente se registran en periodos vacacionales, es decir, cuando las viviendas se encuentran solas, de tal forma que el día que denuncian el atraco los particulares, pues poco o nada se puede hacer por detener a los delincuentes. También, bueno, pues habla de robos a farmacias, otro tipo de establecimientos, en donde insistió, pues está reforzando los rondines. Dijo que al no disponer la Secretaría con elementos suficientes para hacer recorridos y patrullajes en las diferentes colonias, lo único que se hace es redoblar la vigilancia cuando el índice del delito sube. Arturo, pues detrás de normalizar este delito del robo, no llevaría esto a la población, al ciudadano a pensar que, bueno, pues entonces ¿de qué denuncio, no? ¿Para qué denuncio? Hemos hablado también de que dicen que no hay denuncias, el ciudadano desconfía y con ese tipo de declaraciones. Sí, claro, Cayo, y el desánimo, o al menos pareciera que le da la razón al estado de ánimo que tiene la sociedad o la gente cuando sufre algún asalto o algún robo y que no es investigado, al menos no es esclarecido, pues entonces le dan la razón. Creo que hay ligereza en esa declaración, porque aún así exista un solo robo, la persona que es robada en su casa, habitación, o que le roban su vehículo, o que tiene algún daño por este delito, es doloroso. Ese es lo que tiene, o lo poco mucho que has logrado, y en minutos te lo quitan. Pues es frustrante, ¿no? Que alguien asuma una postura así. A mí me parece que sí es necesario tener más elementos para hacer un mayor actos de presencia, pero también contribuir por parte de los municipios a hacer su tarea, tener los alumbrados públicos al 100%. En muchas ciudades es imposible, pero está comprobado, y no recuerdo en este preciso momento los datos duros, pero en ciudades como Cali, o sea, en países como Colombia, quienes implementaron estas estrategias redujeron mucho los índices de asaltos, de robos en las calles, y esto ayudó también a actos de prevención. Y creo que los que están empapados o los que son especialistas en materia de seguridad van a coincidir en esta parte. Eventos o acciones como el tener alumbrado público, el tener mayores rondines, hacer mayor presencia por diferentes circuitos, te permite hacer esa persuasión. En ciudades de México como en Mérida, por ejemplo, que siempre en los últimos años ha sido el bastión de ejemplo, y lo he comprobado, hay rondines que se dan en una cuadra, y 2 cuadras más adelante está otra patrulla también, y si no está estacionada, está rondando una más. Es decir, tienes 2 patrullas rondando y tienes una estacionada en determinado punto. ¿Para qué? Para poder reaccionar, para determinado salida o calle, poder toparse con el freno o con alguien que haya cometido algún delito. Bueno, pues a lo mejor esa parte de la estrategia de los rondines también ha faltado. Allá se muestra una estrategia, aquí están rondando y están caminando en las calles, y no está mal, pero me parece que si enfocas con más elementos, creo que sí va a dar
al menos una respuesta mejor todavía a las autoridades en materia de seguridad. Mauricio, ¿es correcto o cómo ves esta situación de normalizar el delito de robo? Yo me acuerdo hace, ¿qué será? 10 años, no, más de 10 años, cuando Duarte gobernaba Veracruz y lo entrevistan sobre la inseguridad en ese estado, y dijo, no, pues hoy lo único que tenemos reportes son robos de chocorroles y frutsis, o gancitos y frutsis. Y cómo se criticó, y con toda la razón. Ahora el secretario de Seguridad de Tamaulipas dice, no, pues es normal que haya robos. Arturo mencionaba el hecho de que, pues bueno, eso desanima a la gente a denunciar, y sí, pero también puede animar a otros a robar. Dice, pues si no pasa nada, voy y robo un Oxxo, voy y robo una tienda, voy y robo una casa, total, es normal y no va a pasar nada. Me parece una declaración muy poco atinada, una declaración que pues por un lado mueve a la gente al desánimo, mueve a la gente a la frustración, mueve a la gente a desilusionarse, porque si no resuelven un simple asalto, imagínate cómo van a resolver otro tipo de problemas de inseguridad por los que padece no solo Ciudad Victoria, sino el estado de Tamaulipas. Y por otro lado, insisto, ¿no?, también con la gente que pues vamos a robar, total, pues no pasa nada, y es normal, según el secretario de Seguridad. Espero que le hayan dado un buen jalón de orejas y que rectifique en la próxima entrevista que haga y diga, bueno, me equivoqué en las palabras, y ofrezca una disculpa, porque un titular, una persona que está encargada de velar por la seguridad pública, haciendo ese tipo de declaraciones, pues bueno, sí me parece muy poco atinado, y pensar la próxima vez antes de hablar, ¿no?, de decir alguna frase. Entonces, pues bueno, volvemos al tema, y también ahí coincido también con el punto de vista de Arturo, que también hacen las autoridades locales para prevenir esta situación. Por ahí se hablaba mucho de si el regreso de las policías municipales o las policías preventivas, que de alguna manera servían para eso, para patrullar, para inhibir, para medio espantar a las pandillas, a los ladrones, a ese tipo de gente. Bueno, por lo menos había, pero pues, bueno, no los hay. Asumió en un momento dado el ejército esas funciones, ¿no?, por ahí del 2010 al 2018, después, bueno, ya le dan otras tareas al Ejército Nacional, como cuidar aeropuertos, puertos, marina, las aduanas, y bueno, hasta hacer albañiles y construir obras. Y bueno, la Guardia Nacional asume las funciones de hacer rondines, y luego crean aquí en Tamaulipas la Guardia Estatal, pero pues a veces los vemos, a veces no, a veces los vemos, pero también vemos a los ladrones, y es que robaron una casa, y la de la Guardia Estatal estaba a una cuadra y no hizo nada. A veces sí, ¿no? Hay que también señalarlo, ¿no? Han hecho buen trabajo los elementos de la Guardia Estatal, pero a veces no. Y es ahí donde dicen, bueno, aparte de que no nos cuidan, pues ¿para qué denunciamos si no van a hacer nada? Y es un círculo vicioso que sigue afectando a la sociedad. Y por su parte, además, los gobiernos municipales no hacen mucho, y luego Seguridad Pública Estatal, bueno, porque ya el secretario dijo que ya dio un freno a la posible creación de policías preventivas. Pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? Sin policías preventivas, sin nadie que vigile para inhibir un poco, pues, y normalizando los robos, pues ¿a dónde vamos a parar? Uno de los delitos que más incidencia ha tenido en los últimos años aquí en las ciudades de Tamaulipas es precisamente los robos y asaltos. Y cada vez es más común que se roban carros, y cada vez es más común que entran a las viviendas a robar, y cada vez es más común que vaya uno en la calle y pase alguien y te asalte. Ahí se suben los ladrones en una moto, llegan, te amagan con una navaja, con una pistola, te quitan el celular, te quitan dinero, te quitan pues el reloj o lo que traigas, y se van.
y nadie dice nada, a pesar de que hay cámaras. Entonces va uno a denunciar, oiga, me asaltaron en el, no sé, en el 4 Basolo, y donde hay o en una zona donde hay cámaras en tal lugar, no, pues venga después, o simplemente no hace nada. Las propias autoridades han sido víctimas de asaltos. Mencionaba por ahí un subsecretario que no han funcionado al 100% los nuevos semáforos, porque dicen que les robaron el cableado, y uno se pregunta, oye, ¿no instalaron ahí arriba de los semáforos unas cámaras? ¿Tampoco sirven? ¿O cómo, o sea, cómo es posible que hasta la autoridad le roben y no haga nada al respecto? Al contrario, digan, pues es normal. Entonces, pues vamos a ir a un Oxxo y me compro un café y no lo pago, entonces pues es normal, el secretario ahora sí que el barrio me respalda, el secretario me respalda, pues no. Entonces sí, me parece que sí es una declaración poco atinada y que tienen que rectificar. Hablando de esta misma situación, Arturo, si bien se ha hablado también de las estadísticas, ¿no? Que los delitos de alto impacto, bueno, pues se han reducido, pero bueno, en los del fuero común, pues qué tan confiables son estas cifras que se dan a conocer. Bueno, es que estas cifras, cuando conoce los datos duros por la parte oficial de la Fiscalía, tienes que darlo por un hecho, ¿verdad? Puede haber cifra negra, estoy de acuerdo, pero es un trabajo también de las ONG que también se encargan de estar recabando información, pero por determinados aspectos en materia de seguridad, no sé, policías caídos en combate, desvíos de recursos en seguridad pública, cosas así, pero me parece a mí que no tenemos una salida adicional más que creer en las cifras que está dando la Fiscalía, porque es una instancia oficial, ¿verdad? O sea, no podemos hacernos para un lado. Aún así, hay una perspectiva de la gente que percibe que a lo mejor pudiera haber mayor inseguridad y que los asaltos son más, o de los casos que conocen ellos, ¿verdad? Alrededor o en su entorno sobre la materia de robos o asaltos de lo que estamos hablando en este momento. Yo creo que una vez que se comete después un asalto, una estadística real de la que podemos estudiar y podemos ver es hasta dónde cada asalto o cada robo que se cometió en Tamaulipas fue resuelto, fue investigado, resuelto y judicializado la carpeta de investigación para llegar al responsable de ese delito. O sea, hasta dónde. Ahí vamos a medir la eficiencia en todo caso de la Fiscalía y ver si hay impunidad o no en ese delito, ¿verdad? Yo creo que cuando uno revisa las estadísticas, los porcentajes de eficiencia son bajos. Y son bajos porque nos muestran en todo caso, yo respeto el trabajo que hace la policía investigadora, porque hay gente muy seria ahí, pero hay gente que realmente es doméstica y el sentido común no les da para poder resolver tantos casos, ¿eh? O sea, sí necesitan aplicarse más en las técnicas. Me parece que la eficiencia en el trabajo que realizan los policías de investigación debe de ser, pues hombre, mucho más puntual y actualizado en estos tiempos, ¿no? Decía Mauricio hace un momento, el robo del cable. Bueno, si hay cámaras, ¿por qué no se utilizan? En este caso se tienen que utilizar también las cámaras, ¿verdad? Y parte de eso, aunque no sean cámaras públicas, si son cámaras de negocios o son cámaras de particulares, creo que sí hay una, debe haber disposición de la ciudadanía para aportar los videos, ¿verdad? Independientemente de los hechos que se registren. Claro que siempre existe el temor para poder aportarlos, ¿verdad? Pero es ahí donde debe estar más cercana la policía de investigación, la policía fiscal, la policía de la Fiscalía, para que no existe esa impunidad y se resuelvan estos asaltos, estos robos que hay. Sí, se minimizan, Mauricio, estos temas de robo, de asaltar tiendas de conveniencia y farmacias, pues ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Son confiables los números?
Pues bueno, algunos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otros de la Fiscalía Estatal, y coinciden algunas cifras sobre este tipo de delitos. En cuanto a las denuncias, pues imagínate, si mucha gente no denuncia, entonces quiere decir que, porque ellos se basan precisamente en las denuncias, imagínate, la cifra es superior, y es uno de los delitos, insisto, que más ha tenido incidencia en los últimos años aquí en el estado de Tamaulipas. A veces hubo un tiempo en que Victoria era líder en eso. Bueno, hay que sentirse orgulloso, ¿no? El actual gobierno es líder en algo, pero bueno, fue líder. Ahorita se disputa, digamos, a veces con Reynosa, a veces con Matamoros, pero digamos que Victoria, Reynosa y Matamoros son las ciudades con más índice de asaltos, de robos a comercios. Aquí como han sufrido los comerciantes, los de la Canaco, cada vez que tienen oportunidad, pues bueno, lamentan esta situación de robo a comercio, y no se hace mucho al respecto. No hay mucha investigación, a veces quedan estancados las denuncias o las investigaciones, y por eso a veces no se denuncia. Entonces, si hay, no sé, 50, tienen reportados 50, pues a lo mejor son 80 o 90 los casos que se dan. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Hoy en la Marina somos más fuertes, por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación, por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra, por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma, por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Hay muchos medios de comunicación, pero no todos plasman la realidad. Hay quienes la esconden, otros la exageran y unos más la distorsionan. En el diario MX simplemente la escribimos. El diario de los bien informados. www.eldiariomx.com. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. ¿Te gustaría consultar a un médico sin salir de casa? Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca. Descarga la aplicación PharmaClinic Home by Wow. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtela en tu Superfarmacia Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Seguimos con esta mesa de análisis, y bueno, Arturo, tú mencionabas al inicio también pues la labor de los municipios que deben de tener en todo este tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo sabemos que no hay policías municipales, pero bueno, las estrategias, siempre se ha dicho, parten desde los municipios, ¿no? Que son los principales, quienes tienen este acercamiento con el ciudadano, conocen los sectores. ¿Qué ha faltado en estas estrategias para reducir en este renglón de los robos, más allá del número de elementos? Sí, bueno, es que la infraestructura siempre va a ser necesaria, y la infraestructura humana, como en este caso los policías, pues es necesaria, o sea, son evidentes, porque de qué otra manera frenas los índices de inseguridad y particularmente los robos. Hace, no sé, quizás 20 o 30 años en Victoria, la sectorización en materia de seguridad concentraba
diferentes colonias, un determinado grupo de policías y hasta casetas de vigilancia había a las entradas de alguna colonia o de algún módulo, no sé, del Fobiste o de Infonavit o algo así. Y ellos en esos sectores conocían no solamente parte de los vecinos, sino conocían también quiénes o cómo, estaban asaltando, y se iban descubriendo los casos. Esa infraestructura es necesaria, ¿verdad? Quizás desde el punto de vista del secretario pues no se requiere. Bueno, entonces aquí sí se necesita una mayor colaboración o un mayor acercamiento entre la policía estatal y los ayuntamientos para poder generar, como hablábamos hace un momento, de una infraestructura, por ejemplo, las luminarias o el acceso en las calles, el estado de las calles, los accesos a las colonias, que hagan más oportuno, más rapidez el traslado también de los elementos en caso de una emergencia, ¿no? Y no solamente va a servir para la ciudadanía, sino también para los cuerpos de seguridad. Creo que se requiere de mucha inversión, pero también de mucha disposición. Aquí hoy en día necesitamos a gobernantes con creatividad. Es cierto que se requiere dinero para todo, pero también se requiere la creatividad y la habilidad para poder tener las relaciones con la iniciativa privada, para poderle otorgar a los grandes empresarios o a los comerciantes determinadas garantías de que no van a generarse los delitos. Pero si generas una dinámica con los empresarios para poderle invertir en materia de seguridad o prevención de seguridad, creo que habría más avances si tuviéramos alcaldes, desde luego, que tuvieran mayor creatividad, ¿verdad? Mauricio, ¿tú cómo ves las estrategias? ¿Qué ha faltado en la estrategia? Pues bueno, más que creatividad, yo creo que se necesita eficiencia y sobre todo, pues bueno, la sabiduría para saber gobernar, para saber administrar, para saber gestionar. Hace falta mucho eso. No hay reuniones en el caso de Victoria, creo yo, no hay reuniones constantes. Pues de repente suben ahí una foto en las redes sociales. Nos reunimos bien bonito con fulano y con perengano para ver temas de la transformación y de nuestra ciudad. Y ahí queda. Y al otro día hay robos en más comercios. Y luego nos reunimos la autoridad local con el sector empresarial para ver la transformación de Victoria y la ciudad. Y al otro día sigue todo igual. Entonces, con reuniones que solamente sirven para para la foto para el Face, pues no, eso no sirve de gran cosa. No hay gestión de recursos. Yo no he visto que los alcaldes o la mayoría de los alcaldes de Tamaulipas en estos momentos estén viajando a la Ciudad de México para reunirse con diputados federales y vaya por el tema de la aprobación del presupuesto. Yo recuerdo haber visto en alguna ocasión, por ejemplo, a Oscar Almaraz, cuando era alcalde, que iba y tocaba la puerta del presidente de la Comisión de Presupuesto para gestionar recursos. Bueno, todavía, yo me acuerdo... No necesitas ni dar nombres. Mágico. Bueno, haciendo fila, pero por lo menos iba. Pateando la puerta, ¿no? Sí, bueno, no, cuando eso fue en Palacio Nacional, que le pegó a la famosa Puerta Mariana y bueno, es una puerta muy dura, una manera muy dura que hasta le dolió la mano y ya dejó de tocar. Vaya, fue a tocar la puerta equivocada, pero al menos viajó. No le dijeron a dónde tenía que ir, pero él fue y tocó una puerta. Pero ni eso hacen. Entonces, pues ¿cómo? Así como, y se necesita dinero, pues efectivamente, pues para el tema de la seguridad. Así es. Pero bueno, Arturo, antes de irnos, habla el secretario que es normal que se den los robos. Pues ¿qué esperamos ahora? Que se viene noviembre, diciembre, el tema de aguinaldos y todo esto. No, pues no se debe de normalizar esa postura que hace el secretario, ¿verdad? Yo creo que sí tuvo un mal manejo de expresión, de palabras, y creo que sí debería de corregirlas porque evidentemente pues fue un error. Ahora, por los días que vienen, sobre todo a principios de diciembre, regularmente la seguridad pública refuerza su trabajo, ¿no? Su presencia en las calles, y yo espero que sean los menos
los menos afectados, ¿verdad? Porque al menos el año pasado o antepasado no recuerdo que se hayan generado extorsiones o asaltos afuera de los bancos. ¿Recuerdan que antes había gente que te extorsionaba o que, bueno, te pedía favores para poder hacer un trámite en el banco y resultaba que te cambiaban en un dinero falso por el que te iban a quitar? Y aspectos de ese tamaño no se han presentado en los últimos años, al menos yo no lo recuerdo que se hayan presentado, pero ese tipo de la presencia en las calles hace que se pueda disuadir ese tipo de delitos. Ojalá que así sea en este diciembre. ¿Y qué va a pasar aparte también en las colonias, en las casas, Mauricio? Porque otra declaración que decía era, bueno, pues obviamente roban las viviendas cuando la gente no está. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que la gente ya no salga de vacaciones? La solución para tapar esa declaración, esa desafortunada declaración del secretario de Seguridad es incrementar los rondines. Basado sobre todo en una buena estrategia, no nada más ir a dar vueltas y vueltas a una calle, a una colonia, sino realmente hacer rondines de vigilancia, redoblarla y decir, bueno, pues ya vamos a tratar de disminuirlo, no sé, prevenirlo y que se vea presencia de la policía. Es la única manera que se puede de alguna manera evitar, y desde luego pues el secretario decía, ¿saben qué? Pues a lo mejor sí no debía haber dicho tal o cual palabra, pero vamos a trabajar para prevenirlo y reducir los índices, por lo menos en declaraciones. Bueno, nada más el comentario que nos llega dice, buenos días. Los asaltos a transeúntes, comercios, casa, habitación, etcétera, no son resueltos por el burocratismo y la falta de voluntad de las autoridades. Dice, vas a poner la denuncia y con todo el descaro te dicen no podemos salir a investigar porque no tenemos gasolina. Dice, y en algunas ocasiones tú ya llevas las pruebas y ni así capturan a los delincuentes. Quizá, pues es apatía, quizá corrupción, y pues eso desanima al pueblo a presentar las denuncias. Gracias al profe Polo, que es parte de lo que comentaba. Pues sí, ahí en la fiscalía, ¿no? A veces se detienen muchas cosas, pero bueno, luego lo llevan a los juzgados. Y ya tenemos un nuevo Poder Judicial, yo creo que ya se van a resolver pronto. Tu resumen en 5 palabras, Mauricio. Seguridad sigue siendo un pendiente tototote. Bueno, gracias. Pues como siempre, por habernos acompañado, Arturo Rosas. Un gusto saludarlos, Jesús. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias, Chuy, hasta el próximo miércoles. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.